Entonces vamos a ver toda la parte de gastroenterología, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad, la epidemiología, el tratamiento de todo lo que tiene que ver con la parte del tubo digestivo. Vamos a ver, por ejemplo, el diagnóstico, vamos a ver los síntomas, pruebas diagnósticas, complicaciones, prevención, promoción. Vamos a ver todo relacionado a la gastroenterología, ¿ya? Pero sin profundizar mucho en la especialidad. Lo vamos a ver por módulos. Vamos a ver primero el módulo esófago, vamos a ver después el módulo, vamos a ver estómago. Vamos a ver primero esófago, después veremos estómago, después vamos a ver patología pancreática, vamos a ver patología de hígado, y delgado. Todo esto lo vamos a ir desarrollando por módulos. Vamos a hacer siempre las clases con caso clínico. Los casos clínicos son del hospital. Hoy tengo un caso clínico interesante que ha pasado al hospital. Vamos a ver con ustedes un caso de disfagia, pero con un trastorno neuromuscular. Pero lo vamos a desarrollar con ustedes. Ojalá no nuestro tiempo, sino a la próxima clase. Pues vamos a ver eso. Ustedes exponen los casos clínicos, trabajen en equipo, lo hacían entre 4. Vamos a ver eso, vamos a ver al final. Nos ponemos de acuerdo si ustedes hacen las exposiciones o las revisiones. Se hace la discusión del caso, vamos a ver un poquito y de la evaluación continua también, ¿no? Van a dar sus exámenes teóricos y les tomaba, cada clase les tomaba examen. Digamos, hoy es el día pasado es una cosa, el día siguiente el examen. Avanzamos, examen, avanzamos, examen, avanzamos, examen. O sea, era dinámico. Si ustedes quieren, lo hacemos. Depende de ustedes, ¿no? Pero también tiene un inconveniente, ¿no? Lo hacemos, lo hace, pero lo tiene que preguntar, ¿no? Pero también hay mucha dificultad también, los chicos no tienen tiempo. O sea, siempre están en tantas cosas, práctica, teoría, no sé qué, y al final logran, pero no logran hacer como quisieran, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver. Los más exámenes, sus parciales están, vamos a ver la versión clínica continua, vamos a hacer sesión de caso, vamos a hacer de investigación también, y vamos a ver qué más. Bueno, esta es la forma como les vamos a ir evaluando, ¿ya? Tenemos un examen mensual de 30 puntos, el mapa conceptual va a valer 5 puntos, el primer parcial 35 puntos, pues ya lo saben, el segundo parcial vamos a tener lo mismo, 30 puntos, los mapas conceptuales son 5 puntos, ahí tienen los 35 puntos, ¿ya? La evaluación final es sobre 5 puntos, acá es donde quiero ver para el examen final, vamos a tener 5 puntos de la presentación de los casos clínicos, que es donde yo quería que todas las clases ustedes presenten los casos clínicos. De 2 en 2 podría presentar, pero eso lo veremos más adelante. Y si lo vamos a presentar ustedes, o lo vamos a presentar solamente el caso clínico y el tema lo puedo desarrollar yo, para que ustedes también puedan comprender mejor y transmitir más las experiencias que nosotros tenemos en relación a esta patología. Pero el caso clínico lo podría presentar usted. Yo voy a optar por el caso clínico y dentro del caso clínico, al inicio de la clase va a ser la presentación del caso clínico, la defensa del caso clínico, y sobre eso vamos a ver qué se tiene de la literatura al respecto. Cosas ahí sobre lo que la doctora está exponiendo, ¿no? Para comprender mejor. Entonces, creo que sí. Pero esa nota de la exposición lo vamos a llevar al final. Y al final son 5 puntos. Entonces, el examen final sería sobre el principio teórico y el práctico sería sobre 5 puntos. Total, 30 puntos, ¿no? Después ustedes saben que la nota de aprobación es 51. Cualquier libro, todos estos libros se os voy a pasar ya. Este es, por ejemplo, el libro de la especialidad, corta, ¿no? Todos es la última edición, si es que eso voy a pasar, por WhatsApp, no hay problema. Si es que profundizar porque en la práctica se os puede preguntar, puede consultar este texto, ¿ya? Pues el caso no lo tiene, este texto último que ha salido el año pasado de Sucre, un doctor ha publicado, el Manual de Gastroenterología. Este libro no está mal, este libro, ¿ya? Que quizás es lo que debía ser lo básico de la gastroenterología. Aquí está, por ejemplo, el enfoque práctico y sencillo de la gastroenterología. Por ejemplo, hay un tema lo desarrolla en 3 páginas. No necesitan hacerlo en 20 páginas, porque si no, lo que ustedes necesitan hacerlo. Y lo importante es ver la parte de cada tema de la patología de la enfermedad, ¿no?
Pero bueno, esto también se los voy a facilitar ese texto, pero también se los voy a pasar a sus, ustedes tengan todo el material. Entonces, miren, este texto dice así, módulo esófago, vamos a ver esófago. El esófago siempre comienza con histología, vamos a ver un poquito de visitación de la fisiología, psicología proteogenética, pues por la introducción digamos, del módulo, ¿no? Después se entra, por ejemplo, a patología de esófago. En patología empieza a desarrollar disfagia, reflujo, alergia, todas las complicaciones, cáncer, todo lo relacionado con patología. Entonces, miren, está bien conciso, no está mal el libro, pero vamos a tratar sobre este libro, ver algunas cosas que necesitan saber. Pero la base va a ser de este libro. Vamos a trabajar sobre ese libro, eso os voy a pasar, no hay problema. Entonces, las clases van a ser, ¿no? Caso clínico que la doctora va a exponer o el doctor va a exponer y después hacer una revisión del tema sobre ese caso. O sea, es como para fortalecer lo que se está exponiendo. Vamos a tratar de hacer todos los casos clínicos, ¿no? Todos los casos clínicos. Bueno, después, ¿qué vamos a ver? Pues, vamos a ver, por ejemplo, un esófago. Ahora vamos a hacer un poquito una introducción de esófago y vamos a ver todo lo que ustedes ya saben eso. Todo esto ya saben. Vamos a hacer un poquito de un recordatorio, pero que complemente el esófago. Tan rápido pasa el tiempo, ¿no? Ponencia, sorteo de los grupos de práctica. Bueno, conmigo van a hacer el gasto de lunes a viernes. Bueno, entonces empecemos a ver un poquito de introducción de esófago y después vamos a ir viendo todo lo relacionado a lo. Pero ¿tiene alguna duda? Algo de lo que cómo vamos a desarrollarlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Solo esto? Nada. Ya saben, solo tienen que estudiar, ya, todavía mapas, y más. Ya. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con el esófago. Sería importante conocer la anatomía que dice. Bueno, vamos a ver todos estos temas, la relación con esófago, disfagia, hernia, caso, ya, todo esto relacionado al esófago, vamos a ver eso. Bueno, entonces vamos con esófago. ¿Por qué es importante conocer esta primera parte, por ejemplo, de la anatomía? Miren, en 25 centímetros hay mucha patología, ¿no? Aquí comienza la patología en gastrointestinal. Y en la práctica, ustedes van a ver en la práctica, en el consultorio, lo primero que siempre les pregunto a los pacientes es dos cosas, ¿no? Entonces, señora, ¿tiene una adecuada tolerancia oral? Le pregunto, ¿no? ¿Usted puede deglutir logra deglutir sus alimentos? Es lo primero, porque el problema puede estar acá, ¿no? Y si me dice, sí, doctor, logro deglutir, no tengo ningún problema. Entonces, luego sí, y pasa al estómago, sí. Y cuando pasa el alimento al estómago, ¿usted siente alguna molestia? No, doctor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy identificando patología del esófago. Si me dice, doctor, logro deglutir, no tengo ningún problema, logro tragar, te dice, no logro tragar, no, sin dificultad, lo estoy descartando patología de esófago, ¿no? Se le distiende la barriguita, no, doctor, bien, no le hablo, no, nada, patología de estómago, de intestino, no tiene de rey, voy preguntando, ¿no? O sea, tolerancia oral y tránsito intestinal. Es decir, y logra evacuar sus necesidades, no, doctor, estoy con estreñimiento, ¿cuál es el diagnóstico? Caso. Si te alarga, si es un estreñimiento, pero usted me puede decir, doctor, estreñimiento crónico o un estreñimiento reciente. Un estreñimiento es una persona de tercera edad, voy a pensar, cáncer, ¿no? Claro, un estreñimiento crónico, una persona de larga data, voy a pensar, bueno, puede ser de Chagas, cualquier patología, ¿no? De larga data. Pero un estreñimiento crónico reciente, una paciente de tercera edad, siempre puede ser cáncer, ¿no? Entonces, claro, ya tengo que empezar, porque la cabeza ya fue funcionando. Es lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Ya el razonamiento clínico tiene que empezar. O sea, vamos a empezar a razonar cómo yo puedo llegar al diagnóstico de esa enfermedad. Inmediatamente digo, no, es esto. Vamos a ir trabajando. Porque ya no es de memoria, ahora es razonamiento, pero con conocimiento. Ya con conocimiento. Bueno, entonces siempre preguntamos eso porque yo quiero ver si problemas en el esófago, estómago, tengo que ir, ¿no? Pero bueno, miren, en esta parte del esófago, hay patologías que les van a preguntar. Doctor, el Chagas le dice, hay un megasófago por Chagas.
Sí, pero por anatomía sé que el diámetro transversal del esófago, ¿cuánto es? 3 centímetros. Pues si es 4 centímetros, 5 centímetros, dice, hay megasófago, ¿no? Ya, esa es una aclaración por Chagas, ¿ya? Entonces, si yo tengo que saber el diámetro, ¿no? Ahora, la longitud no va a variar, ¿no? Pero el diámetro sí puede variar, algunas patologías que tienen que ver con alteración estructural. Entonces, yo tengo que saber esta parte, ¿no? ¿Qué longitud tiene? ¿Qué diámetro transversal tiene? Pero posterior, me va a servir para entender la patología, ¿ya? Y esta otra parte que es muy importante también. Esto hemos visto con ustedes, por ejemplo, el esófago, vamos a dividir en 3 partes, ¿no? El tercio superior, ¿qué es? Es músculo, porque sí es un órgano muscular, ¿no? El esófago, porque es puro músculo más que todo, ¿no? No tiene nada que ver muscular. Pero esta estructura muscular del esófago, si lo dividimos en 3 partes, mírense, la primera parte hemos dicho que es músculo estriado. Si es músculo estriado, tiene control voluntario, eso lo puede controlar, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque hay patologías, ¿ya? Muchas patologías que tienen que ver, por ejemplo, qué músculos intervienen, por ejemplo, en la masticación y en la deglución. En la masticación, todos los músculos que tienen que ver con la masticación, este tiene que ver más entero, tiene que ver todos los músculos enteros, todos los músculos de la masticación, todos los músculos de la lengua participan en la masticación y en la formación del bolo alimenticio. ¿Ya? Necesitamos músculo, función muscular, pero no solamente la formación del bolo, tiene que ver también con la que, con la deglución. En la deglución tenemos los músculos de la faja y los músculos de la ala. Sí, son 28 a 30 músculos estriados con control voluntario que participan en la deglución. Imagínense que estos músculos estuvieran usando una patología aguda. ¿Qué pasaría con la deglución? La deglución alta, sí, ¿no? La deglución alta, que tiene que ver con la deglución, por ejemplo, con la función, por ejemplo, decir, disfagia orofaringia o alta, que tiene con estos problemas de alteraciones musculares, con un proceso inflamatorio. ¿El paciente va a poder deglutir? No, no va a poder formar el bolo, y peor, no va a poder deglutir. Entonces, y uno de los primeros principales problemas que hace que eso pase, por ejemplo, son los accidentes cerebrovasculares. Una vez isquémico secualado, el paciente no va a tener control voluntario. Entonces, tiene cialorrea, regurgita, tiene tos, tiene broncoaspiración, neumonía, repetición. El problema está en la deglución. Por ejemplo, de esta paciente, que vamos a ver, es un caso muy interesante, ¿no? Vino con debilidad muscular de todo su cuerpo, ¿ya? Y además vino con disfagia y problemas respiratorios. Tenía disnea, disfagia y debilidad muscular. Entonces todos decían, ¿qué pasa con esta señora joven con artritis reumatoide y de repente tiene debilidad muscular, de repente tiene disfagia y de repente no puede respirar? Disnea, ¿no? Entonces el problema era muscular. Vamos a ver qué alteraciones, ¿ven? Entonces, alteraciones que tienen que ver con esta función muscular, pueden comprometer también la deglución, ¿no? Si vamos a ver, esta parte es proximal, siempre se queda, o siempre les preguntan en su examen de las resistencias, ¿no? El tercio proximal, ¿qué es estriado? Control voluntario, o ¿qué nervio? Principalmente para vamos al tercio medio, este es liso, ¿no? Este es liso, muscular y liso. Pero ¿qué pasa con el tercio distal? Es liso. Ese sí es control, pero como es liso, tiene control involuntario. Acá lo controla el sistema nervioso autónomo, el autónomo. Entonces, eso es importante, esto es importante, chicos, para ver, atender. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay patología que tiene que ver con la función neuromuscular, ¿no? Se llaman los trastornos motores del esófago. Y en todos los trastornos motores vamos a ver patología motora del esófago. No tanto del tercio proximal, porque eso lo vemos un poquito de igual. Vamos a ver la parte del tercio medio distal. Ahí vamos a ver, porque ahí está la alteración neuromuscular principalmente. ¿Ya? Bueno, vamos a ver patología neuromuscular, que es muy importante. Vamos a ver algunas cositas que necesitamos saber. Por ejemplo, decíamos, y en los simples preguntan en el examen, ¿no? El esófago, todo tubo digestivo, en el epitelio es similar. ¿Qué tipo de epitelio es? El esófago. O sea, el tubo digestivo, todo digestivo tiene un epitelio, excepto el esófago. ¿No?
todos los epitelios cilíndricos, siempre, excepto el esófago, pues el epitelio plano estratificado no queda. Excepto eso. Y esa es otra pregunta del examen. Entonces, vayan tomando sus notas, sus apuntes, chicos. Hay cosas que les voy a dar información no solamente para esta clase, es para su residencia. Eso se van a preguntar. ¿Ya? Bueno, entonces, eso es una parte de la mucosa. La mucosa tiene la línea propia muscular de la mucosa, no varía. ¿Ya? La mucosa está los vasos sanguíneos, linfáticos y de inervación también está el plexo de Meissner. Pero, ¿qué pasa en la capa muscular? ¿Qué diferencia en la capa muscular de todo el tubo digestivo? El todo el tubo digestivo tiene dos capas, excepto el estómago, ¿no? El estómago tiene tres capas, una oblicua interna, una circular media, una longitudinal externa. El resto solo tiene una circular, una longitudinal. Claro, por la función fisiológica que tiene el estómago, no tiene un resto importante, ¿no? Por la función que tiene, ¿no? Porque tiene que ser 4.5 litros de contenido. ¿Ya? Pero todos tienen la misma estructura muscular. Les repito, excepto el estómago. ¿Ya? Bueno, entonces en la capa externa, la estructura de todo tubo digestivo es casi similar, excepto que una parte del tubo digestivo no tiene serosa. ¿Qué parte del tubo digestivo no tiene serosa y tiene adventismo? ¿Qué parte del tubo digestivo, por ejemplo, no tiene serosa y solo tiene adventismo? El esófago solo tiene adventismo, no tiene serosa. El resto, sí. Pues hay particularidades en la estructura. Y con esas diferencias, después casi es la misma, ¿no? Pues casi es la misma. Vamos avanzando. Miren, todo entonces afuera, si vamos recordando, vamos viendo, tenemos la mucosa. Por ejemplo, ¿qué patologías se producen con daño de la mucosa? ¿Qué enfermedades ustedes conocen y se manifiestan por daño de la mucosa? Puede ser todas las cosas relacionadas con el ácido, ¿no? Desde una erosión de la mucosa por el ácido hasta úlceras, ¿no? Hasta cáncer. Pues bien, vamos a ver, por ejemplo, hay erosiones, hay úlceras, hay barret, hay cáncer. Vamos a ver todas las patologías, pero comienza a veces solamente con la reacción, con la exposición al ácido, ¿ya? Con la exposición al ácido. Pero después puede haber enfermedades infecciosas en la mucosa. ¿Qué enfermedades infecciosas podría haber con enfermedades infecciosas? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Pero especialmente en pacientes inmunodeprimidos. Ahí tenemos la candidiosis. Eso va, ¿no? Las infecciones por coronavirus, por herpes simples, pero en pacientes inmunodeprimidos. Porque si tú haces un examen orofaríngeo y ves, digamos, en el esófago, cerca o la garganta, placas blanquecinas, dices, ojo, candidiasis. ¿Pero qué te está diciendo? Inmunosupresión. Más allá, ¿qué te está indicando? VIH, doctor, VIH, mire, VIH, está gritando, digamos, ¿no? VIH, esto está haciendo el diagnóstico, ¿no? Paciente joven, con placas, con candidiasis orofaríngea, ¿ya? Joven, candidiasis orofaríngea, enflaquecido, esa es VIH, infección por el VIH, ¿ya? Pero esas infecciones se presentan principalmente en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Con corticoides, inmunosupresores, o con infecciones como. Pero uno ve eso, que es cierto, tiene que asociar. Infección. Son pacientes inmunodeprimidos. La lesión de la mucosa vamos a ver. ¿Ya? Pero otras enfermedades, por ejemplo, cada vez más frecuentes, las enfermedades alérgicas, las esofagititis, vamos a cada vez se manifiesta hasta con membranas, vamos a ver un poquito de eso. ¿Ya? Hay enfermedades infecciosas, hay enfermedades inflamatorias relacionadas al ácido, hay enfermedades alérgicas, como la esofagititis o si no, después vienen las lesiones que comprometen los músculos, los trastornos motores, ahí está la calasia, ¿ya? Después vienen los trastornos de la pared que tienen que ver con los cánceres, tumores, ¿ya? Extrínsecos e intrínsecos. Pero esta parte, por ejemplo, ya la conocen, ¿qué tiene que ver la inervación con el parasimpático? ¿Cómo está inervado? La función neuromuscular, ¿de quién depende? Pero hay un plexo. En la capa muscular, entre la circular y la auditiva, es un plexo. El plexo mientérico de agua, se carga de la motilidad, toda la motilidad del todo. Por ejemplo, de Chagas, daña este plexo.
al dañarse el plexo, el colon pierde la motilidad. Entonces, hay una degeneración de este plexo. Nos ocasiona trastorno de esa motilidad, porque se va dilatando y el esófago también se va dilatando, ¿ya? Porque se compromete el músculo, ese es el error. Después el de Meissner está relacionado con la secreción de la mucosa, ¿no? ¿Qué va a hacer? Vamos a ver acá. Entonces aquí tenemos un resumen de todo, ¿no? ¿Qué rescatamos de acá? De este cuadro. ¿Qué me interesaría a mí? Saber cómo se lámina, se usa una mucosa, en el mucosa de tejido, vaso, plexo. Pero miren acá. Hay glándulas, sí, hay glándulas hepáticas que sintetizan y secretan moco y bicarbo, pero hay una cosa importante, el factor de crecimiento pi. Gracias a ese factor de crecimiento, cualquier daño de la mucosa se genera. ¿Y en qué tiempo lo hace? 5 o 7 días. Claro, con todo el tejido tiene que tener algo o alguien que haga que se genere. En este caso, las glándulas producen ese factor de crecimiento pi. Eso hace que se genere constantemente la mucosa. Con la capa muscular nadie te dice que decía lo que ya lo habíamos comentado. Ahora vamos al otro. Esta parte de la diseño materia para patologías que tienen que ver vasculares con el esófago casi no hay. ¿Ya? Por ejemplo, en la parte de intestino tenemos, ¿no?, los infartos de mesenterios. Eso se aparta más que todo con que tiene que ver con patología vascular relacionada con la parte del intestino delgado. Trastornos vasculares no muy pocos, ¿ya? Pero es bueno que sepamos que, por ejemplo, está indicada por la parte superior, no se olvide que hay 3, cervical, torácico y abdominal. El esófago, porque no cervical, así va a estar indicado para poder saber actividades inferiores de derecha izquierda, vamos bajando el torácico, va a estar los bronquiales izquierda, derecha, superior e inferior. Pero en la parte inferior, hay una ramita de la arteria, ¿no? Por ejemplo acá, la arteria gástrica izquierda, ¿de dónde está naciendo? Esta arteria gástrica izquierda va a llegar el estómago, pero también va a llegar el sol. Si les preguntara, esta arteria gástrica izquierda es rama de tronco celíaco. El tronco celíaco da 3 ramas principales, ¿no? La arteria gástrica izquierda, la arteria esclénica, la arteria hepática. Las 3 ramas principales nacen del tronco celíaco. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Patología, no vamos a ver mucho patología que tiene que ver con este problema vascular. Pero en la parte ya del drenaje venoso, aquí vamos a empezar a ver patologías relacionadas, por ejemplo, con este flujo venoso, más distal que proximal. Porque la parte proximal, a través de estas venas, va a terminar en la vena cava inferior, ¿ya? Pero ¿dónde está lo importante en patología de esófago? Lo importante está acá. Porque vamos a ver patología hepática que va a comprometer una vena. La vena porta. ¿Ya? Si ustedes ven la vena porta, ¿cuál es su afluente de esta vena porta? La vena gástrica izquierda, además también vena coronaria estómago. Esta vena coronaria también se llama vena gástrica izquierda. Porque esta vena va a terminar todas las venas, todo el drenaje venoso del tercio distal del esófago. ¿Qué va a pasar si, digamos, ustedes, el paciente tiene cirrosis, hay hipertensión portal? ¿Qué va a pasar con estas venas? También se van a ingurgir, se va a comprometer su estómago. Por lo tanto, esto va a ocasionar a que en esta parte del esófago y el estómago se formen las varices esófago esofágicas y gástricas. Entonces, esta parte lo vamos a ver mucho con ustedes cuando veamos hígado, hipertensión portal, varices de esófago y sus complicaciones que son las hemorragias. Y eso lo vamos a ver. Pero eso es lo más importante de esta parte, ¿no? De la parte del drenaje venoso, pero la parte más distal. ¿Qué ya sabemos un poco? La investigación de esófago, es participante, ¿no? Esta mineralización autónoma acaba uniéndose al plexo mientérico para dar ese nivel básico. Siempre los varios izquierdos anteriores, los varios izquierdos posteriores derechos. Pero bueno, la innervación tiene tanto simpática y parasimpática. Todo el tubo digestivo tiene esta innervación, ¿ya? Unas que promueven la motilidad, otras que disminuyen la motilidad, ¿no? Te hemos dicho, ¿qué es el parasimpático? Que es principalmente digestivo, y el parasimpático que trabaja con la digestión, ¿no? En cambio, el simpático es más con el estrés, ¿no? Él trabaja más con el estrés, ¿ya? Pero
Y vamos a ver que vamos a trabajar más con el simpático. El parasimpático que es más digestivo. ¿Qué tienen por acá? Por ejemplo, en la consulta había un paciente que viene con cuerpo extraño en esófago. Ya con cuerpo extraño, un paciente de cuerpo extraño, se funcionó un alquiler. Un alquiler, viene el señor asustado, dice, doctor, tengo, le dijo, se ingirió accidentalmente un alquiler. ¿Qué creen que pase con ese alquiler? ¿Qué creen que pase con el alquiler? Tiene una punta, ¿no? Este morrón, pero tiene una punta. ¿Ocasionará perforación o no? ¿Podría perforar? ¿Has visto? Pues salen monedas de 2 bolivianos, ¿no? Hay monedas de 5 bolivianos, alquileres, grampas. Pero uno dice, pero ¿por qué, doctor, no perfora el tubo digestivo? ¿Por qué logra pasar? Imagínense, tienen que pasar todos los esfínteres, ¿no? Todos los esfínteres tienen que progresar hasta ser expulsado. Pero si yo sé la anatomía, ya puedo entender. No se olviden que la mucosa tenemos receptores, mecanosectores, termoreceptores, tenemos todo tipo de receptores. Estos receptores que están en la mucosa, en el epitelio de la mucosa, ya, perciben esa sensación de daño, ¿no? ¿Y qué pasará? Pues información. Neuronas sensitivas van a llevar la información hasta el peso bien, ¿no? Y después las otras neuronas motoras van a poner la información. O sea, a medida que el cuerpo extraño va progresando, es decir, como si yo al doctor le voy a pinchar una aguja, va a decir, pues se va como que a alejar del daño, ¿no? Del estímulo. Y es así, ¿no? Entonces, él siente daño y él se va separando, y el prestatismo lo va empujando, lo va progresando. El prestatismo sigue su función y el otro se va separando, se va preparando. Y miren, tiene que pasar todo el esfínter, tiene que pasar el esfínter superior, tiene que pasar el filo, tiene el esfínter, o sea, todos los esfínteres, hasta ser expulsado. ¿Qué hacemos nosotros? Solo control radio y vamos viendo cada día cómo va progresando, ¿no? Ah, doctor, ya está en sopa, pasó al estómago, y sí, está el sentido delgado, ya tengo, y se expulsa. Pero entonces ahí el paciente tiene que estar internado. No necesariamente, a no ser que digamos, que medicina es así, ¿no? O sea, no sé 100% va a ser así, no sé que tenga una complicación, ¿no? Que digamos complicación, ¿no? O sangrado, o alguna otra complicación relacionada con el cuerpo extraño, pero generalmente se lo observa, y que se mucho, ¿ya? Y logran expulsar. ¿De dónde parte lo expulsado? Sin ninguna perforación. Alquileres, trampas. Mismo como negativo, ¿eh? Sí. Pues progresa todo el tubo digestivo. Uno dice, pero ¿cómo pasan los esfínteres? Porque es lo mejor, el esfínter está cerrado. Sí, claro. Se va relajando, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Así va progresando por todo el tubo digestivo. Obviamente con la ayuda del bolo fecal, ¿no? A veces se mete con el bolo fecal más, hace una masa, es más fácil en colon, digamos, porque ya ahí se mezcla con las heces y forma el bolo fecal y demás. Pero miren, tiene que pasar el estómago. ¿Por qué? Porque esta innervación de la mucosa cuando la mucosa del estómago percibe el daño, él manda esta información sensitiva a su mismo personaje. Oye, cuidado, hay daño, ¿no? Y después se relaja. Pues mismo viene que viene la motora del pecho de decir, ojo, la motora de decir, ojo, actuar sobre esta actividad muscular, se relaja. Entonces, eso pasa. Por ejemplo, es lo mismo que pasa cuando hay un cálculo. ¿Ya? Supongamos que hay un cálculo en el uréter. Supongamos que hay un cálculo en la vía biliar, en colédoco. ¿El paciente qué tiene? Dolor. Los tres son cólicos. El cólico biliar, el cólico renal y el cólico intestinal. ¿Ya? ¿Qué pasa? Los tres tienen la misma fisiopatología. ¿Por qué? Porque dentro de esa estructura muscular lisa de estos conductos, del urotelio, del epitelio, de estos conductos, hay mecanos receptores. Entonces, ¿cómo se estimula este músculo? Por la distensión. Lo estimula la excitación y la distensión. Al estimularlo, ¿qué va a pasar con este músculo?
se contrae. Vamos a tener el cólico, el dolor de tipo cólico. Y junto con el dolor de tipo cólico hay náuseas y vómitos. Dolor, náuseas y vómitos. Dolor. Los tres tienen lo mismo. El cólico renal tiene dolor, náuseas y vómitos. El cólico tiene dolor, náuseas y vómitos. Inclusive el cólico intestinal tiene dolor, náuseas y vómitos. Entonces está estimulando ya esta parte del músculo del uroterio o del músculo del colédoco. Al estimularse se produce el peristal. ¿Y qué es lo que está haciendo? Es decir, él percibe la presencia de un cuerpo extraño en ese lugar. Imagínense, salió de la pelvis el cálculo, entró al uréter. Entonces, el uréter siente algo extraño, se distiende y empieza el peristalismo, el dolor. ¿Por qué? Porque él tiene que eliminar ese cuerpo extraño. No lo va a tener ahí, lo tiene que eliminar. Depende, por ejemplo. Es más, ¿por qué, por ejemplo, duele más el cólico renal que el cólico biliar? Porque el diámetro del cólico y del colédoco es de 5 a 6 milímetros, es un poquito más grande. En cambio, del uréter es de 3 a 4 milímetros, más pequeñito. Entonces sale un clavo. ¿Quién va a progresar más fácilmente? El del colédoco. Este no tanto, porque es más estrecho y además tiene 3 estrecheces que tiene que vencer. Entonces duele más. Por eso el cólico renal es el cólico del dolor de los dolores, no de los cólicos. En cambio, el cólico biliar es mucho más fácil. ¿Qué importancia tiene eso en la clínica? ¿Es importante o no? Saber eso, la evolución, la cronología de este dolor. Sí, en patología biliar es así. ¿Por qué? Si yo hago seguimiento al dolor, ¿y qué pasa si de repente está con media hora de dolor y de repente pasa? Desaparece el dolor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo el dolor? Ya está vejiga. Vas hasta acá, tomate una cervecita, ya, tranquilo, ¿no? Lo mismo en el cólico biliar. Si el cólico calma, el cálculo progresó por el colédoco, llegó a duodeno, progresó, se expulsó. Pero si el dolor persiste, o el cálculo es del tamaño del colédoco que se ha quedado impactado en la ampolla neurálgica, lo está ocasionado por el colédoco. Entonces, cuando el cólico biliar es persistente, está complicado. El cólico está ahí, no logró progresar, o ya de miren la cronología, la importancia de la cronología del dolor. Se me dice, doctor, ¿cómo está? Oye, ¿cómo está? Doctor, ahí estaba con mucho dolor. ¿Pasó la visita en la mañana? ¿Cómo se siente, señora? Tranquilo, doctor. Pasó acá, tranquilo. Solo ves el control laboratorio. Si no dio complicaciones, pero si me dice, doctor, sigo con dolor, nada. Laboratorio, ecografía, el cálculo está. Ya, el cálculo. Y eso ha pasado. Esa mañana una paciente, por ejemplo, viene igual con colitiasis, con pancreatitis, ¿ya? Estaba con dolor, todo, y decía, pues pancreatitis, no pasa nada. Oye, le hagamos una ecografía. La ecografía estaba en 7 milímetros. Pero dice, pero si lo normal es de 5 a 6 milímetros, 7 ya está dilatado. Entonces significa que hay algo que lo está dilatando, ¿no? Oye, le hacemos la ecografía, o sea, inclusive las bilirrubinas casi normal, pero la vía biliar estaba dilatada. ¿Ya? Entonces, con vía biliar dilatada, le hacemos la CEPRE y quiera coledocolidiasis. Además de su pancreatitis, ¿ya? El cálculo seguía en el hizo coledocolidiasis y pancreatitis era. Y el dolor era por eso. Entonces decían, no, esta señora es muy molestosa, se queja de dolor, pero si es con pancreatitis, está con calmante, está con morfina, está con todo, con morfina, y no me para el dolor. Y pero hagamos una ecografía dilatado, el cálculo está. O sea, la clínica es, chicos, mandatoria. La clínica, la elección clínica, es lo que vamos a ir viendo con ustedes. Bueno, eso es un poquito para la parte de que ustedes vayan a hablar, viendo cómo se maneja. Esto ya no es la parte de la anatomía. En el caso de esos musculares, ¿qué fue? Relajantes musculares eran malecónico biliar. No son las relajantes musculares. ¿Por qué nos debería dar? Porque la idea es que el cuerpo, si tú le relajas, lo que conseguirías es que el cálculo permanezca ahí. Ahí lo que tú quieres es que el cálculo expulse. Y tu cuerpo está haciendo ese trabajo. Él lo está expulsando. Entonces, es mejor que
o lo consigue, o al final en su objetivo es fracasa. Hasta el final, eso es como por ejemplo en las obstrucciones intestinales, ¿no? Digamos el colon, o sea, hay una obstrucción de intestino delgado, hay un cólico intestinal intenso hasta que se cansó de tanto peristaltismo hasta que entra en silencio. Se cansó, no pudo, no progresó, ¿no? Pero él logra progresar, él logra evacuar muchas veces, pero si no logra, te lo está indicando, el cólico te está diciendo, hay algo. Si nosotros consiguiéramos relajar, estaríamos como confundidos, ¿no? Es decir, oye, ¿está bien o está mal? ¿No? Y en todo caso, sí, mejor es dejar que la... les cuento que en el 80% de los casos, el organismo logra escuchar. Pues a veces no hay que hacer la sepsis. Cuando vamos en páncreas vamos a ver mucho de eso, ya porque se hacen las sepsis innecesarias, porque la mujer, por ejemplo, hay harta de pancreatitis. Bueno, esta parte del drenaje linfático tiene que ver con... ¿Por qué es importante el drenaje linfático, por ejemplo, acá? Este drenaje linfático del esófago es importante. ¿Por qué? Porque gracias a estas redes, el linfático, la mucosa muscular, que todo tiene el conducto gástrico. Esta rica innervación linfática, junto con la presencia de solamente la apendicitis en el esófago, hace que los cánceres de esófago se diseminen fácilmente, tanto a la parte superior como a la parte inferior. Entonces, por eso tienen mal pronóstico los cánceres de esófago. Imagínense, el cirujano tiene que entrar a resecar una parte del esófago, pero tiene que también resecar todo el glandular linfático. Tiene que hacer una linfadectomía radical, tiene que resecar todo el glandular linfático más una parte del esófago. Siendo así, ya disemina. Ya, su pronóstico es malo. Pero los cánceres de esófago, pues, porque tienen una rica innervación linfática. Bueno, ¿esto de la función del esófago es importante o no? Nosotros sí lo vimos esto, pero ¿qué importancia tiene, por ejemplo? Realmente la fisiología dice, ¿no? ¿Cuál es la función principal del esófago? ¿Cuál es la función principal del esófago? Transportar el bolo, ¿no? Eso, o sea, tiene que transportar el bolo desde el anterior a eso es transportar. Entonces, esta función principal es de transporte, ¿no? Pero ¿qué además? Una función. Segunda función sería evitar el sed. No tiene que evitar el sed. Tenemos el esfínter esofágico inferior. Como ustedes vimos en fisiología, decimos que el esfínter esofágico es músculo liso, 1 centímetro hasta 3 centímetros antes de su unión al estómago. El músculo es entonces es músculo liso. Pero vamos a ver que este esófago no es tan simple, la estructura no es tan simple. Vamos a ver cómo funciona, porque hay una patología que está relacionada con el esfínter esofágico inferior, con la disfunción del esfínter esofágico. ¿Qué patología está relacionada con la disfunción de este esfínter? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Tiene que ver con alteración de este esfínter, ¿ya? Vamos a hablar, cuando hablemos de ERGI, vamos a ver de la base antirreflujo, vamos a ver de todo eso, vamos a ver de la estructura del esfínter, ¿ya? Y la fisiopatología un poquito de la ERGI. Entonces, tiene que transportar el bolo, tiene que evitar el reflujo, pero hay una tercera función importante. ¿Cuál es? El aclaramiento de eso. ¿Por qué es importante esto? Porque no se olviden que ustedes muchas veces tenemos un reflujo fisiológico, ¿no? Es patológico, pues fisiológico. Por el tipo de dieta que hacemos, chocolate, grasa, café, alcohol, bebida, hay un reflujo porque no se olviden que estos, por ejemplo, el café, los chocolates, relajan el esfínter inferior. Y al relajar el esfínter esofágico, ¿qué ocasiona? Reflujo. A veces ahí está el problema, reflujo. ¿Qué hace el esófago? Hace limpieza. Miren, entonces hemos visto que la mucosa del esófago tiene 2 tipos de estímulos. Él se estimula por estímulos, por la distensión y por la excitación. Pero el principal estímulo, ¿se acuerdan? Decíamos en fisiología, era la distensión, ¿ya? Porque los alimentos distienden y progresan. El principal estímulo de toda esta mucosa era la distensión. Pero también es la excitación, ¿ya? Porque ¿qué es lo que está defluyendo del estómago hacia el esófago? El ácido clorhídrico. Pero el esófago, miren, el esófago cuida a su propia estructura. ¿Pero cómo lo hace?
si se fluye ácido, se estimula estos receptores, ¿ya? Estos receptores llevan esa información por las neuronas sensitivas hasta el peso mientérico, y después, ¿qué pasa el peso mientérico? Con sus neuronas motoras, vuelve la información al esófago y dice, ahí está, se contrae, hace limpieza, se fluye, él lo baja, se fluye, él lo baja. Entonces, le hace limpieza constantemente haciendo eso se llama el clearance o aclaramiento esófago. Ese es un mecanismo de prevención del esófago. Entonces, estas serían las tres funciones principales: reducir el bolo, transportar, limitar el flujo y el clearance. Entonces, el aclaramiento esofágico es fundamental, ¿no? Fundamental. Entonces, aquí está, bien. El esófago muchas veces se fluye, en este caso fluye el ácido, entonces bajo ese mecanismo intrínseco, ya hormonal, del reflejo, hace que haya un prestativo secundario de vacío sobre el ácido. Ese ácido percibe el esófago esa sensación, esa presencia, evidentemente hay un prestativo secundario que lo va limpiando, lo va aclarando, lo va aclarando. Esa es la tercera función importante, que a veces no nos indican, solo dicen, el esófago solamente transporta, el esófago solamente evita el esófago. No, ese aclaramiento esofágico. Esa es la tercera función, chicos, importante, que no lo describen muchos libros. Después, ¿qué más? Esto vamos a ver un poquito cuando veamos esta parte de la inervación. Vamos a ver cuando hablemos de acalasia. Vamos a ver un poquito más a profundidad de esta parte distal. Porque esta inervación terminal, por ejemplo, del esófago, en el esófago parasimpática, ¿ya? Tienen dos terminaciones, ¿ya? Unas excitatorias y unas inhibitorias. ¿Ya? Las inhibitorias, las que relajan este músculo, por ejemplo, son las que están compuestas las neuronas que tienen dos neurotransmisores, ¿ya? El contenido inicial, el BID y el óxido nítrico. Estas relajan el músculo. Pero esa es la parte inhibitoria. La parte excitatoria tiene que ver con la acetilcolina, ¿ya? Esta es la que excita, contrae ese músculo. ¿Qué pasa con la acalasia? ¿Qué neuronas se pierden? Primero se van perdiendo las neuronas inhibitorias, las que relajan. Por tanto, persisten más las neuronas excitatorias y el esófago no se da. Por eso hay falta de relajación del esfínter esofágico inferior y dilatación del esófago. Por eso se caracteriza la acalasia, ¿ya? Pero eso vamos a ver un poquito cuando veamos más la parte de patología del esófago relacionada con esta inervación, ¿ya? Con la acalasia. Vamos a ver esta inervación, ahí vamos a profundizar un poquito más para que ustedes puedan entender por qué no se relaja esta parte del esfínter esofágico inferior. ¿Esto será importante o no? Bueno, hay alguna información que necesitan saber, sí necesitan saber, ¿no? Por ejemplo, hemos visto con ustedes que el esfínter esofágico inferior tiene una presión de contracción. Cuando veamos trastornos de la movilidad del esófago, vamos a hablar de manometría. Vamos a medir, no se olviden que la fuerza de contracción del esófago se mide en milímetros de mercurio, porque la fuerza de contracción, porque en mano vamos a medir la fuerza de contracción, ¿ya? Y uno se pregunta, pero doctor, para evitar el reflujo, el esfínter tiene que tener una determinada fuerza de contracción, ¿no? Y la pregunta es, ¿a qué fuerza de contracción se contrae el esfínter esofágico inferior? De 10 a 30 milímetros de mercurio. En promedio es 20 milímetros de mercurio. 20 milímetros de mercurio. O sea, la fuerza de contracción se hicieron de 20 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante? Porque con el manometría vamos a medir presiones. Presiones del esfínter esofágico inferior y el superior, pero principalmente del músculo. ¿Con qué fuerza de contracción se contraen los músculos? ¿Con qué fuerza de contracción en el esfínter epicárdico se cierra? O sea, ¿cómo evita? ¿Con qué fuerza? Y es importante porque lo vamos a medir, porque estos músculos tienen una determinada fuerza. Eso vamos a medir con manometría de alta precisión, ¿ya? Manometría de alta resolución. Entonces, pero es importante las presiones que dicen. Es importante saber que la presión intratorácica es negativa y la presión intratorácica es positiva. ¿Por qué? ¿En qué entraría la función del tubo digestivo la presión intratorácica? Es negativa. Hemos dicho, cuando yo quiero inhalar, meter aire hacia los pulmones, la presión intratorácica baja, ¿no? Tiene que ser más negativa que la presión atmosférica, para que el aire ingrese a nuestros pulmones. Pero al bajar la presión intratorácica, ¿qué pasa? Aumenta la presión del esofágico inferior y evita ese flujo, y permite la producción del volumen adecuado de todo.
es importante saber que la presión torácica negativa ayuda con la función también de esta parte del sí es el espíritu. Lo mismo con la presión intraabdominal. La presión intraabdominal es positiva. ¿Ya? Claro, si hubiera un aumento mayor de la presión, pero estas presiones negativa, la intratorácica y positiva, la intraabdominal, permiten el cierre ya perfecto del esfínter superior y evitan también la estructura superior puede ser, pero ojo, este músculo se contrae con una determinada presión. ¿Ya? Tiene que ver presión, no es que se cierra el esfínter, no, hay una fuerza. ¿No? Ahora vamos a ver, por ejemplo, dicen, no, pero es la fisiopatología, por ejemplo, que tiene que ver con él, que el esfínter esofágico es hipotensivo. Entonces dicen, pero es hipotensivo. Entonces, cuando yo hablo de hipotensivo, cuando está por debajo de 10 milímetros de mercurio. Entonces ahí es donde yo tengo que saber, si yo sé, la presión normal es de 10 a 30, promedio 20, voy a decir, el problema está en la presión, la fuerza de contracción, no se contrae una determinada presión. Y tú dices, por manometría te dicen, es hipotensivo. ¿Y cuándo es hipotensivo? Cuando la presión está por debajo de 10 milímetros. Entonces, estos parámetros tenemos que irlos sabiendo para entender un poquito la fisiopatología. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo con la próxima, cada una de estas patologías. Bueno, entonces después voy a ver esa parte de la cirugía de esófago que tiene que ver con todos los síntomas. ¿Por qué es importante conocer los síntomas? Claro, yo tengo que saber el concepto, sí, pero la implicación clínica también. O sea, no me sirve nada memorizar. No me sirve, digamos, ¿de qué se diferencia? O sea, por ejemplo, odinofagia, que es dolor, no puede cumplir con eso, porque tiene implicaciones diferentes, no es lo mismo, ¿ya? Pero además, ¿qué te traduce el dolor? Lesión de la mucosa. No se olviden, cuando ustedes tienen, por ejemplo, una faringitis que dicen, doctor, tengo un dolor en la garganta, ¿tengo odino? ¿Qué? Porque hay lesión de esa mucosa, está inflamada por el proceso de infección viral, ¿no? Pero hay una inflamación y dolor. Pero traduce solo lesión de la mucosa. Pero si el paciente, o yo identifico que mi paciente tiene, por ejemplo, disfagia, no, pues disfagia es otra cosa, ya es un síntoma de alarma, porque me está indicando dificultad en la deglución. O sea, no puedo deglutir, algo está haciendo que no puedo deglutir, no puedo progresar. Dice, doctor, trago hasta acá, pero siento las abuelitas, ¿no? Dicen, paciente, ¿no? Doctor, lo hago pasar, pero aquí se me queda la comida. Y empiezo a tener cialorrea, y dice, no puedo. O sea, respirar lo puedo, pero la comida siempre que acá se me queda. ¿Qué significa? Atragantamiento. Si no logra progresar y está acá, está cerca la unión del esófago con el estómago, en la parte distal, ¿qué patologías están relacionadas con ese síntoma que manifiesta la paciente? ¿Qué patología sería? Se me queda, doctor. Estómago, no, aquí se me queda, siento que aquí se me queda. Lo más frecuente es una estenosis péptica de esófago. Es decir, el paciente a veces, visitas, tiene hernias de hiato que hacen que haya un reflujo crónico. Ese reflujo crónico hace que esta parte del esófago, la parte distal, sufra una fibrosis. Esa fibrosis lleva a estenosis, y así es. Entonces, aquí no en estenosis, por el reflujo crónico, ha sufrido un proceso inflamatorio crónico que ha hecho que se cierre el circuito. ¿Qué hacemos? Lo dilatamos, ¿no? Hacemos el endoscopio, pues está cerrado todo, ¿no? Lo más benigno es eso, ¿ya? Y después que descansa, ¿no? Pero ojo, dice, doctor, logro, pero acá se listo, atragantamiento, disfagia, y vamos a ver cuando hablo de disfagia, ¿no? Lo sólido, lo líquido, ambos, es súbito, es progresivo, vamos a ver las características. Pero el problema está ahí, ¿no? Puede ser como atragantamiento. ¿Qué pasó? ¿Se acabó? Ay, la compra se acabó. Está con su cada síntoma tiene una connotación, ¿ya? ¿Es importante saber el concepto? Sí. ¿La implicación clínica? Sí. A mí me interesa más la implicación clínica. O sea, no solamente la definición del concepto, pero debo saber, porque si no, no voy a saber qué está pasando, ¿ya? Entonces, ¿qué es? ¿Qué me está indicando? ¿Qué es? ¿Pero qué me está indicando? Por ejemplo, si me dice pirosis, el concepto es una lesión retroesternal. ¿Pero qué implica?
de flujo. De flujo. R, no me acuerdo, ahí es de flujo. Pero tienes a que más o menos acá tienes el flujo. ¿Ya? Ahora voy a ver qué tipo de flujo, es una cosa de flujo, de larga data. Pues voy a ver, ¿no? Me dice ese flujo es el flujo. Explosión, o sea, eso como láser, el flujo es el flujo, ¿no? O la pirosis me está indicando, lo mismo que la misma dice, oh, cuidado, allá, parado, ¿qué está haciendo? Te está indicando, ¿no? Te está indicando. Pensar, hay algo, y no va, sino de alarma, sino de alarma, eso significa que un movimiento. Dolor torácico, después del trastorno motoros, muchas veces vamos a ver trastorno motor, que también se presenta dolor torácico, pero hay que descartar con cardiopatía. Tienes que evitar con ¿no? Es igual, si el paciente tiene estos síntomas y además tiene pérdida de peso, cáncer. Ustedes van asociando los síntomas, los diagnósticos como que van saltando, van a ir saltando. ¿Algún comentario? Bueno, de aquí comenzamos la próxima clase. ¿Quién está en la lista de los primeros? Antes vamos a ver esto del diagnóstico. Vamos a analizar su laboratorio. Es una miocardía inflamatoria que puede comunicar con disfagia y ¿no? Vamos a ver esto. Esto se siente de su mes. Y esto lo voy a publicar, yo creo, en un libro recién, pero la idea es compartir los temas, ¿no? Que vean este caso clínico interesante que lleva a la emergencia y que a veces hay cosas que nos permiten aprender. Vamos a aprender mucho con un caso clínico. Entonces, tú lo prepararías para, te paso esto, lo preparas y cualquier cosa me preguntas, ¿ya? Luego trabajas y sobre eso vamos a... ¿Quién es el segundo?